Buenas tardes, hermanos, buenas tardes a todos los que estamos aquí. Vamos a continuar con el tema del proceso de crecer. Una vez que nosotros venimos a Cristo, nuestra vida se parece a lo que vivimos físicamente. Necesitamos crecer, necesitamos alimento, necesitamos cuidado, necesitamos un desarrollo. Si nosotros analizáramos y hiciéramos una comparación entre nuestra vida física y la vida espiritual, es exactamente igual, y es lo que vamos a recordar en esta tarde, gracias a Dios, a través de su palabra. Decía una cita: nuestra persona exterior es simplemente el marco de Dios. O sea, lo que se ve, lo físico, lo externo, es solamente el marco, porque la imagen real es la persona interior, la cual Dios, el artista, todavía está creando o está formando. Lo vamos a ver esto en Efesios capítulo 2 en el verso 10, pero vamos a ir despacio. Primero dijimos que la vida física necesita de... ¿Qué dice ahí? De padres. Ajá. Necesitamos padres, necesitamos tutores. Yo no sé si cuando ustedes recibieron a Cristo hubo alguien que estuviera así como al tanto, cerca, diciéndoles: mira, ahora lo que sigue es esto, hay que hacer esto, hay que aprender a vivir de esta manera, porque creo que si hubiera pasado o estuviéramos acostumbrados a tener tutores, muchos problememas tal vez nos hubiéramos evitado. Tal vez otros no, por la condición de nuestro corazón, obviamente. Pero vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Dice así: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica? ¿Ahí qué dice su Biblia? Ajá. ¿Y qué? Y consolar. Exhortar a veces se entiende, o bueno, la forma correcta de exhortar se debe entender como corregir, como instruir, enseñar, guiar, y también a veces habla de disciplina. En la corrección a veces hay que no castigar, sino disciplinar. Pero habla de algo muy importante. Dice: y consolar. Necesitamos de esas dos cosas. Necesitamos que nos enseñen qué es ser cristiano. Necesitamos que nos digan, dice uno, bueno, hay gente, no sé si han escuchado, gente que dice: pues yo antes estaba en la otra religión, o yo estaba en tal religión, pero pues me junté con los cristianos, o me volví con los cristianos, o me fui con los cristianos. La Biblia enseña que es un cambio no de lugar o no de religión, sino es un cambio de vida. Y necesitamos, de acuerdo a la Biblia, necesitamos de maestros, de tutores, de alguien que nos enseñe a caminar, nos enseñe a alimentarnos, nos enseñe todo acerca de Cristo. Eso es la exhortación. Y en el aspecto del consuelo, dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice que tenemos un Dios que le llama el apóstol Pablo el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, también necesitamos ese aspecto de no olvidarnos que el Evangelio no solamente fue: te perdono tus pecados, pero a ver cómo le haces en adelante, sino que el Evangelio, la vida de fe, consiste en un diario proceder, en un diario caminar. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos aprendiendo, estamos recordando, estamos entendiendo? Que como cristianos, para poder crecer, necesitamos ¿de qué? Padres o tutores. Ok. Segundo, primera carta a Timoteo, ahora en el capítulo 4, el verso 8.
El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿se acuerdan? Su verdadero hijo en la fe le llama el apóstol Pablo. Y le está haciendo, o le está dando una enseñanza de cómo ser un buen siervo de Jesucristo. De qué significa ser un pastor, alguien que guía, que cuida a las personas. Dice el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Se acuerdan ustedes de los gimnasios? ¿Se acuerdan cómo en Grecia, las Olimpiadas? ¿Se acuerdan de cómo se preparaban las personas en el ejercicio? ¿Sabían ustedes que la mayoría de las personas, los atletas, cuando estaban en el gimnasio, cuando iban a competir, competían desnudos? Porque los gimnasios eran como un templo, como un culto al cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era pastor ¿de dónde? Ok, de la iglesia de Éfeso. Éfeso es lo que hoy conocemos como Turquía. Y obviamente la cultura griega es lo que había, o el helenismo había permeado a toda esa región, o bueno, todo el mundo romano, o todo el mundo conocido hasta ese momento. Entonces el apóstol Pablo le dice, mira, vas a ver mucha gente entrenando y cuidando de su cuerpo, dice, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es provechoso a lo mejor en lo físico. Y le dice, pero la piedad, ¿qué es la piedad? No sé si vamos a hacer examen ahora sí, porque como que los digo como que, ¿y qué? Yo digo que, ¿qué es la piedad? La vida de piedad es la vida que teme a Dios. ¿Un impío quién es? Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quién es un impío? Alguien que no teme, que no respeta, que no adora, que no considera, que menosprecia, que es enemigo de Dios. Entonces, una persona piadosa, o la vida de piedad, ¿qué es? ¿Alguien que qué? Que teme a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, que considera a Dios, que adora a Dios, que es amigo de Dios. ¿Sí? Dice, la piedad para todo aprovecha. O sea, esa vida de respeto, de amor, de devoción a Dios, para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Con qué está comparando la piedad o la vida de piedad el apóstol Pablo? ¿Ahí en su Biblia viene? ¿Nadie trae Biblia? ¿Tenemos Biblia? ¿No la abrimos la Biblia? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dice el verso 8? ¿Con qué está comparando la piedad del apóstol Pablo? Con el ejercicio físico. ¿Qué dice? El ejercicio físico no es provechoso, pero la piedad sí es provechosa. Entonces, para crecer en Cristo, para crecer en nuestra vida de fe, ¿qué necesitamos? Que nuestra vida sea una vida donde se ejercite la piedad, donde se ejercite la fe, donde se ejercite el amor, el temor, el respeto, el servicio a Dios. ¿Es un qué? Un ejercicio. La piedad, la vida cristiana, crece por medio del esfuerzo, del trabajo, sirviendo a Dios, amando a Dios, teniendo comunión con Dios. Entonces el primer punto fue que se necesitan padres o tutores. El segundo punto es que necesitamos ejercitarnos para crecer en la vida de piedad. Tercer aspecto para crecer en la vida cristiana, en nuestra comunión con Dios. Hebreos capítulo 5. Hay unas páginas después. Verso 13 y 14. El apóstol Pablo, antes de leer, está haciendo exhortaciones. Está dando una enseñanza a los destinatarios, que son los hebreos o creyentes judíos convertidos a Cristo. Y en este capítulo 5
les está hablando, les está enseñando sobre la superioridad de Jesús. Pero lo que les va a enseñar es, o les hace una tercera advertencia, y esta advertencia es contra no crecer. Les hace una advertencia contra la inmadurez en la vida espiritual. ¿Sí? Les está enseñando, el autor de Hebreos propiamente no es el apóstol Pablo. Lo más seguro, o bueno, algunas posiciones o posturas hablan de Timoteo, pero no puede ser Timoteo porque al final el autor de Hebreos dice: a Timoteo lo acaban de soltar de la prisión. Entonces no podría hablar en tercera persona. Probablemente haya sido Lucas el autor, probablemente haya sido Apolos, probablemente. Entonces hace esta advertencia. Dice, voy a leer desde el verso 12. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las primeras bases de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el problema? Ustedes deberían de ya estar enseñando a otras personas. Ustedes, les está diciendo a los destinatarios, ustedes deberían de ser ya personas que están cuidando de otros. Pero después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que se les esté repasando, repitiendo lo más elemental de la vida cristiana. Y dice, y es tan grande su inmadurez, es tan terrible su inmadurez, que lo único que pueden recibir, como si fueran niños, es leche. No pueden recibir nada sólido. O sea, los está comparando a personas que acaban de nacer. La inmadurez en la Biblia, y lo vemos también en la carta de Pedro, ahorita lo vamos a leer, en la Biblia se asemeja, como hemos estado diciendo, a la vida física. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Le enseña Jesús a Nicodemo. Nicodemo le dice, pues entonces voy a regresar al vientre de mi madre. Le dice, no, es espiritual. Imaginen, el autor de Hebreos les dice, ustedes son como recién nacidos, necesitan leche. ¿Se acuerdan en primera carta a los Corintios cómo les dice el apóstol Pablo a los Corintios? Han llegado a ser tan simples que no pueden comer nada más que leche. Son unos inmaduros. No pueden alimentarse de otra cosa. No tienen la capacidad. No sé si ustedes pensaran, si a un niño bebé le dieran caldito de frijol o un pedacito de carne para comer, se muere. Se muere porque no tiene la capacidad. Entonces, que el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de los Corintios acerca de este tema, es grave. Ahora, ¿por qué era grave? Porque en aquella época los destinatarios hebreos, los que se convertían a Cristo, los judíos que venían a Cristo, perdían a su familia. Parecido aquí como si alguien dijera, toda mi familia ha sido de esta religión y me dijeron que si yo cambio de religión, nunca más regresa a la casa. ¿Han oído esas historias? Bueno, pues eso pasaba. Les quitaban la herencia, a veces les quitaban sus tierras, a veces la misma familia, la esposa dejaba al esposo porque se había convertido a Cristo, o al revés, o los hijos eran abandonados o eran hechos a un lado por haberse convertido a Cristo. Era un tiempo de muchas pruebas, era un tiempo donde se necesitaba que las personas estuvieran verdaderamente firmes en el conocimiento de quién es Cristo, de lo que Cristo había logrado, de lo que implicaba la salvación. La salvación no es solamente, ya me perdonan mis pecados y ya me voy a ir al cielo. Eso no es solamente la salvación, ese es el principio de la salvación.
Entonces el apóstol, en este caso el autor de Hebreos, les dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Piensen en algo a un niño si le enseñan álgebra, no va a poder. ¿Por qué? Pues porque no es que no tenga la capacidad, es que no ha llegado su cerebro a desarrollarse para entender ese tipo de cosas. Si esa es la condición de estas personas, inmaduros como niños, ¿podrían entender los dones del Espíritu? ¿Qué dirían? No, mejor no, eso quién sabe. Y entonces, cuando alguien no cree en los dones del Espíritu, cuando alguien no entiende lo que significa la salvación, entonces ¿cómo puede vivir? ¿Cómo va a vivir en victoria frente al enemigo si no entiende lo que significa la autoridad, el poder en el nombre de Jesús? Si no entiende que hay dones y que se deben usar los dones no para la gloria de uno, sino ¿para qué? Para la gloria de Cristo, la edificación de la iglesia. ¿Y por qué entonces, o cómo una persona que no entiende el crecimiento, el desarrollo de su vida cristiana, cómo podría enfrentar todo ese tipo de sufrimientos y de pruebas? ¿Cómo podría mantenerse firme si le estuvieran atacando? ¿Cómo no meterse en problemas con el Imperio Romano por mantenerse fieles a Cristo? Entonces, había un peligro. Piensen ustedes, el día de hoy, cómo se encuentra la generalidad de las personas cristianas, peleándose si se ora con las manos levantadas o no, pensando si hay dones o no. No, yo creo que no, porque eso ya no es de Dios. No, yo creo que sí, llegando a un exageramiento, a una ridiculez que decía el apóstol Pablo a los corintios. Es que si la gente entrara y los ve haciendo lo que hacen, dirían, estos están locos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la Biblia. ¿Por qué no se ganan almas? ¿Por qué la gente no quiere saber de Cristo? Porque no hay una verdadera pasión por Jesús. Porque no hay un verdadero amor por Cristo. Decir, mira, no soy perfecto, pero estoy caminando con Cristo. Y que la gente pudiera ver evidencias del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Eso es lo que el autor está hablando. Y les dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oye, ¿se puede hacer esto? No, pues no sé. Oye, ¿se puede hacer esto? No, pues no sé. Y encontramos dentro de la iglesia personas que usan la gracia, abusan de la gracia y roban a las personas. Personas que dentro de la iglesia les gusta el chisme, cuando la Biblia dice que el chisme es como un bocado suave que puede envenenar a las personas. Y venimos a la Biblia y la gente no sabe qué hacer o cómo vivir porque no conoce las escrituras bíblicas. El apóstol Pablo a los Corintios, el autor de los Hebreos, les habla de saber y de tener discernimiento. ¿Por qué vemos en la tele tantas herejías y tantas cosas y tanta gente confundida y tanta gente apostatando de la fe? Porque nos hemos alejado de la Biblia. Porque no hay quien abra la Biblia y diga, la Biblia dice esto realmente, sino que se usan versos para justificar sus inventos, para justificar ideas humanas. Y lo único que pasa es que dañan, enferman el corazón de los creyentes inmaduros y muchas veces causan tropiezo a los que no están ejercitados en la Escritura. Entonces, el apóstol Pedro escribe en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Voy a leer desde el capítulo 1, verso 22, para que podamos entender lo que el apóstol Pedro está diciendo y qué es lo que quiere que la gente a la que les escribe, porque les escribe a los expatriados, aquellos que han sido expulsados de Jerusalén, aquellos que se han quedado sin patria, sin familia, aquellos que solamente tienen a Cristo. Y les dice, capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros con amor entrañable de corazón puro, siendo renacidos no de una semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, es decir, ya naciste de nuevo. Ahora lo que debes de buscar es desechar toda la basura, toda la maldad que hay en tu corazón, todo ese engaño que hay dentro de ti. Y dice, y lo que sí debes hacer es desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces es necesario, es una orden, es algo que Dios manda. Debemos crecer, ¿qué? ¿En qué? ¿Qué dice ahí? Crecer en nuestra salvación. Y solamente para mencionar, dice primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 30, que la salvación consiste en 3 etapas. También lo encontramos en Romanos capítulo 8. ¿Cuáles son? Justificación, santificación y redención o glorificación. Leamos Romanos 5:17. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo, está hablando Pablo de Adán y le está hablando a los romanos, les está explicando la justificación. Dice, si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sería bueno que hay quien dice, no puedes subrayar tu Biblia, qué falta de respeto. Yo les digo lo contrario. Yo subrayo mis Biblias. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué se recibe por medio de Adán? Muerte. La muerte reina por medio de Adán. Pero dice, ahora, fíjate, mucho más reinarán. ¿Quiénes? Los creyentes. Ajá. Reinarán. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué resultado trae la justificación a través de Jesús? Reinar en vida. Dios quiere que reinemos en este mundo. No estamos hablando de locuras como las que puedan haber escuchado. ¿Qué significa? Jesús dijo, vino a establecer el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? Decía el Señor Jesús, el reino de los cielos ya en una ocasión dijo, está aquí. ¿A qué se refería? El reino de los cielos no dijo, no es humano, no es que vengo a acabar con los romanos, no. El reino comienza ¿dónde? En el corazón. ¿Y quién es el que reina en el corazón? Debe ser Jesucristo. En el corazón de los creyentes, de aquellos que se rinden a su reino. ¿De qué manera ahora entonces Dios quiere que reinemos? Entendiendo la autoridad de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Nos dio poder por medio del Espíritu Santo para hacer lo que Él nos había encomendado, que es llevar a cabo la gran comisión. De esa manera, dice Apocalipsis, le decía el Señor al pueblo de Israel que quería formar un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, por medio de la justificación, por medio de Cristo, reinarán en vida por uno solo, Cristo,
los que reciben la abundancia de gracia y el regalo o el don de la justicia. Romanos 6:11, del verso 11 al verso 13. El capítulo 6 ya habla ahora, una vez que he sido justificado, ahora cómo debo de vivir. Es el capítulo central de nuestra vida. Porque el 7 habla de la lucha que llevamos a cabo para lograr vivir de esta manera. Y el capítulo 8 nos da la capacidad o nos revela lo que Dios nos ha dado para vivir en esa victoria. Capítulo 6, verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo el verso 11? ¿Cómo debo de pensar de mí? ¿Cómo debo de estar consciente de mi vida? ¿Estoy qué? Muerto al pecado. Acuérdense de algo, morir, a veces nosotros decimos morir, ataúd, ya no existe. No. En la Biblia la palabra muerte significa una separación, un cambio de relación. ¿Sí? En Adán, cuando Adán fue creado, estaba vivo para Dios. Pero entonces cuando se rebeló contra Dios, entonces murió. No dejó de existir. Y aún Dios tuvo relación con él. Pero Adán, en ese momento de la caída, que estaba muerto, ¿cuál era su relación con el pecado? Estaba vivo al pecado y estaba muerto para Dios. La relación con Dios ya había cambiado. Tuvo que venir el Señor, ofrecer los sacrificios para concederle el perdón y que ahora Adán pudiera caminar en la justicia, que era un tipo de Jesús. En el caso que ahora estamos leyendo, el apóstol Pablo le escribe a gentiles como nosotros y dice: considérate que el pecado aún hay presencia de pecado. ¿Sí? Aún somos tentados, aún somos capaces de pecar en cualquier cosa. Pero tu relación con el pecado ha cambiado. El pecado no es tu amo, el pecado no es tu dueño, sino que ahora solamente reside en ti y va a intentar dominarte. Pero ahora estás vivo, estás unido a Cristo, de manera que quien gobierna es Dios. Dice: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. Si yo me considero en el verso 11 muerto y entiendo que mi relación con el pecado es diferente, ya no me gobierna, ahora el que vive es Cristo, entonces dice el verso 2, es una orden: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo no debo permitir que me gobierne, que reine. No puedo permitir que mis ojos, mis oídos, mi boca, mis sentidos, mis miembros sean instrumentos de justicia, dice el verso 13. Tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, no debo dejar que ninguna parte de mi cuerpo sea un instrumento para el pecado. ¿Cuál es el deseo de Dios, la intención de Dios? Leímos en el verso 17, Romanos 5:17, que reinemos. El deseo de Dios es que no que el pecado, no que el diablo, no que el miedo reine en nuestra vida, que nosotros reinemos. Y no debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de maldad, sino como instrumentos de justicia. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz. No, perdón, pero ya me está, fíjate, ya estoy en Romanos 5. No, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo comienza la salvación? Por fe. Y dice, esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y comienza mi salvación por la fe. Pero a partir de que ya fui salvo, de que ya nací de nuevo, ¿qué es lo que Dios desea? Verso 10, Efesios 2:10. Porque somos, ¿qué dice? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso de hechura significa algo confeccionado. Y literalmente la palabra tiene que ver, la palabra es poema. Significa o hace referencia a un poema, a una poesía, a una obra de arte. Dios nos está confeccionando como una obra de arte. Y dice que somos creados en Cristo para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces mi relación con Dios no termina cuando fui salvo. Y mi fe no termina cuando fui salvo, sino que cada día yo debo de pensar de mí y pensar de mi vida como una ¿qué? Fuerte. Como una, sí, pero como dice Efesios 2:10, como una obra de arte, como un poema que Dios está escribiendo cada día. Entonces, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar, la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Eso es lo que Dios nos enseña. Necesitamos entonces 4 cosas. ¿Necesitamos qué? ¡Qué bárbaros! Padres o tutores. Necesitamos crecer ¿en qué? O ejercitarnos en la piedad. Necesitamos alimentarnos y necesitamos, como los niños recién nacidos, ese alimento. ¿Ese alimento qué es? La palabra de Dios. ¿Qué recibimos de Dios? Justicia, gracia, justicia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que vivamos en victoria. ¿Qué nos prohíbe Dios? Ceder, entregar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma al pecado. Y debemos pensar de nosotros cada día que somos como un poema que Dios está escribiendo. Y Dios promete que va a terminar de escribir ese poema. Es decir, va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, Padre bendito, gracias te damos porque a través de estos pasajes comprendemos la bondad que hay en ti. Probablemente ni nosotros mismos, ni nadie esperaba a Dios algo bueno de nuestra vida. Tal vez los deseos de las personas eran que nos fuera mal. O tal vez no era ese deseo, pero nunca buscaron el bien de nuestras vidas. Sea como sea, nuestra vida no tenía realmente un rumbo correcto. Algunos pensaban que el rumbo correcto es el dinero, otros tener una religión, algunos otros vivir o alcanzar un conocimiento intelectual, importancia en la sociedad, la política, el poder, la fama. Pero tu palabra dice que fuimos creados para tu gloria. Tu palabra dice que el mejor bien que podemos esperar es conocerte y disfrutarte. Y no lo habíamos logrado.
nunca lo logramos. Hasta que un día tú apareciste en nuestras vidas. Y en ese momento que nos concediste en tu grande misericordia el poder comprender hacia dónde íbamos realmente, que era el infierno, por causa de nuestros pecados, pero la principal causa era haber rechazado a Jesucristo, haberlo ignorado, haberle dado la espalda. Nos diste la oportunidad de arrepentirnos y nos diste la capacidad de abrazar a Jesús con fe y entregarle nuestra vida. Para muchos el Evangelio es una pérdida. Para muchos creer en Cristo significa perder autonomía, libertad, la capacidad de pecar impunemente. Y por eso lo rechazan. Pero nosotros entendimos que creer en Jesús era el mayor tesoro. Y solo eso, todo eso lo lograste tú por medio del Espíritu Santo. Pero a partir de ese momento, tal vez faltó instrucción. Tal vez nunca habíamos entendido que necesitábamos, como niños, de un padre, una madre, un tutor, alguien que nos dijera, hazle así, eso no, que nos consolara, pero que también nos instruyera, que nos exhortara, que nos guiara por el camino correcto y nos advirtiera de las consecuencias. Gracias porque el día de hoy entendemos que no podemos vivir sueltos, que no podemos vivir solos, que necesitamos de alguien que nos instruya, de alguien que nos guíe, de alguien que se ocupe de nuestra vida, de alguien que nos diga, no, eso no, aun cuando se puedan equivocar, pero que lo hagan con amor. Necesitamos de esas personas que nos consuelen, que cuando vienen los momentos de crisis puedan recordarnos tu palabra, recordarnos lo que hoy vimos, que somos un poema que estás escribiendo y que cada día Dios escribe una frase, una hoja nueva, que tenemos la expectativa de que tú vas a terminar de escribir ese poema, esa obra de arte, y que lo único que tenemos que buscar es vivir en tu presencia, es abrazarnos con todo nuestro corazón a ti, Señor Jesucristo. Gracias por recordarnos, Dios, que necesitamos de esa leche, de ese alimento, y que debemos nosotros procurarlo, porque el alimento está, y tal vez quien quiera ayudarnos, quien quiera instruirnos, también está, pero muchas veces falta el deseo de nuestro corazón, falta el amor por ti, la pasión por ti. Señor, queremos tener hambre de ti, Señor Jesucristo, y amarte y necesitarte y desearte, Dios, más que a cualquier cosa en nuestra vida. Queremos pedirte que no sea necesario enfrentar crisis, enfrentar problemas, enfrentar persecuciones, enfrentar peligros para solamente así voltear al cielo. Queremos ser humildes. Queremos en esta noche, Dios, abrir nuestro corazón y decirte, ven, Señor Jesús, llénanos de ti, llénanos y sácianos con tu palabra, danos esa agua viva, que tu Espíritu, Dios, nos sacie de ti, y ayúdanos a crecer en la piedad, ejercitándonos en la obediencia, que nuestra fe en ti sea real. No hay una forma más clara de demostrarte amor, de demostrarte nuestra fe, nuestra entrega, nuestra confianza, que obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Señor.
Gracias por ser bueno. Gracias porque verbalmente hablas a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias porque a través de cosas tan pequeñas y tan puntuales podemos darnos cuenta de que tú nos amas y te interesas en nuestra vida. Gracias porque tu deseo es real por medio de Jesucristo. Gracias porque por medio de Jesucristo tu deseo es que reinemos en esta vida y también en la venidera. Ayúdanos a vivir sometidos a las leyes de tu reino y a vivir llevando las palabras de tu reino, la autoridad de tu reino y la gloria de tu reino cada día, cada momento, en cada lugar y a cada persona. Dios bendito, de verdad necesitamos. Danos gracia. Danos gracia, Dios, en tu misericordia. Grandes son los retos. Grandes son las pruebas. Grandes son las necesidades de nuestra vida y de este mundo. Pero tú no has acortado tu mano para salvar. Úsanos, bendito Dios. Haznos pescadores de hombres. Úsanos para remendar las redes de tu reino, para llevar este mensaje de consuelo, para llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación que exalta solamente a tu Hijo Jesucristo. Queremos que la gente conozca a Jesucristo. Queremos que la gente pueda encontrarse con Él. Dios, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Señor, te bendecimos. Dios, te alabamos y confiamos en que vas a terminar tu proceso, tu propósito en nuestras vidas y que hemos de reinar, que hemos de ver, como dice tu palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Queremos ser valientes. Queremos estar preparados para toda buena obra. Capacítanos, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos allá en casa y a los que puedan después ver este mensaje, le damos gracias a Dios por sus vidas y les invitamos a que puedan seguir compartiendo el enlace, haciendo obra de evangelistas. Y también les recordamos que todo esto es posible por la gracia de Dios, por las oraciones de cada uno de ustedes y por las contribuciones que también hacen. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique y que Dios siga cumpliendo su propósito en sus vidas. Shalom.